haber tenido. Es decir, algunos partirán de cero nuevamente, otra vez de menos cero, de acuerdo al carril que le corresponda, pero lo que se vivió en cierta medida, porque es un análisis sociológico, inclusive tuve que cambiar unos focus group y estuve en Quito el día jueves para medir cuál había sido la reacción justamente de todo lo acontecido en Quito, porque hay que tomar en cuenta lo que son mediciones Guayaquil-Quito por el número de electores, y eso obliga a decir, bueno, ¿se tienen las mismas intenciones de voto? ¿Se tiene el mismo mapa? ¿O esto cambió? Definitivamente hay un cambio, porque la ciudadanía sintió que dentro de los factores, variables y tendencias, el tema inseguridad hoy por hoy pesa muchísimo, al haber visto todo lo que se vivió a través de los medios de comunicación. Ahora bien, Antonio, ¿en qué cambió exactamente? Yo creo que hay una especie de situación en cuanto a que la medida económica per se, por su naturaleza, significó un impacto en estómago y en bolsillo, que es lo más sensible. Entonces, en esa medida, esa circunstancia hace que los electores consideren, bueno, ahora sí, ¿qué puedo yo tener de ventaja en cuanto al proyecto político que se sitúe en el bolsillo, en el estómago y en la seguridad? Es decir, el núcleo familiar es el afectado, ya no es el elector per se. Ojo con lo que voy a decir. Ahora, Antonio, ¿eso quiere decir que de alguna manera en este rato haya una especie de desencanto de la gente alrededor de las figuras que habían emergido como, digámoslo así, favoritas para la próxima elección? Que no sé si ese desencanto significa que ya esas simpatías han disminuido, qué sé yo. ¿Qué es lo que ve usted? Pueden cambiarse, yo creo que, como usted lo cita, no, más que desencanto va a ser, bueno, ¿y hasta dónde tú vas a cubrirme lo que yo vivo? ¿Hasta dónde va a llegar? Ya. Porque lo primero que se vivió, a mi juicio y modo de entender, fue el impacto económico, por naturaleza. Y bajo esa circunstancia vino lo que tal vez sea una mezcla o una mala mezcla de una fanesca. ¿En qué sentido? De que hubo una explosión social, no lo voy a negar. O sea, no quiero aquí decir a quién debo señalar, pero eso para mí trastocó todo el entendimiento de lo que son factores y las variables dentro de las circunstancias económicas. ¿Usted sí considera que a más de los indígenas y a más de los infiltrados, los que causaron sí, hubo también un componente social en la protesta? Hasta donde lo pude ocultar en la ciudad capital, sí. Es decir, veámoslo desde el punto de vista de la mala mezcla. ¿Qué sucede cuando, para mí, los grupos, sean infiltrados, sean de quienes sean o sean los vándalos, tenían una preparación paramilitar? Partamos de ahí. No cualquiera, ni los que estamos aquí, podemos quemar una tanqueta. ¿Estamos claros? Sí. No podemos enfrentar una tanqueta que es blindada. Por ahí debimos haber visto la situación, y eso comenzó los primeros días. Ahora, en los primeros días, hubo esa reacción en función de que sintieron que todo se disparó. Los precios se dispararon en función de los combustibles, sea que se hayan disparado no en la misma proporción al costo del combustible, sino en una desproporción, pero a eso usted súmele que había un desabastecimiento. Claro. Entonces eso de ahí, Antonio, hizo que mucha gente, que es lo interesante que yo decía, bueno, y cómo es que mucha gente se haya particularmente protestado en Quito, no siendo parte del movimiento, lo fui encontrando como respuestas dentro, Antonio, de eso. Sí. Antes darle paso a Steven, que yo siempre lo interrumpo, discúlpeme, Steven. Pero así como hubo gente que incendió una tanqueta, que es verdad, para eso hay que saber hacerlo, también uno veía mucha gente que estaba protegiéndose de las balas de goma con unos cartoncitos. Sí vimos, ¿no? Sí vimos también. No, y los tanques cortados con estructura. Bueno, eso, pero también había mucha gente cubriéndose con cartones. Es decir, eso para entender que así como había gente preparada había gente que a lo mejor de manera espontánea estuvo participando, porque usted menciona que sí hubo un componente de malestar social también. Sí, porque usted lo nota, cuando va del aeropuerto por la ruta viva, usted por cada 800, 600 metros encuentra las huellas de las llantas quemadas, o sea. Así es. Entonces no es que vinieron todos y lo quemaron, o sea, cada quien protestaba a su manera. Eso fue lo que yo fui a ver y registrar.
Basta con ver solamente la ruta viva, las huellas de todas las quemadas. Entonces sí, la pregunta es, ¿fueron todos? ¿Fue parte de los indígenas? Ahora, ¿usted cree que el pueblo sí logra o ha logrado identificar quiénes causaron ese impacto económico en sus bolsillos? ¿Usted cree que ellos dicen, fue el gobierno de Lenín Moreno, o fueron también quienes están cogobernando con Lenín Moreno en estos momentos? Yo creo que el cargamontón fue al gobierno, en este caso del licenciado Moreno. No hay vuelta que darle. Entonces, la protesta se originó ahí en cuanto a la afectación del bolsillo y luego derivó hacia el hecho de que había temor en la ciudadanía quiteña y en el Ecuador entero de ver todo lo que vivíamos. Y esa mezcla para mí, como lo dije, es una mala fanesca de mal sabor, porque uno no se logra entender qué es lo que va primero. Entonces, hoy por hoy, el componente de inseguridad es una variable dentro del factor económico, entiéndase bien. Claro. Y esa es la tendencia dentro de la cual los discursos, la comunicación, la estrategia deben ir para qué. O sea, deben dirigirse para captar justamente aquella situación que identifiquen como una solución a un problema que no sabemos, que si ya se acabó, continúa, hay un capítulo 2, claro, o ojalá esté terminado. ¿Cómo queda todo esto, el movimiento indígena? Porque a fin de cuentas lograron su cometido, que era la derogatoria del decreto 883. Políticamente hablando, ¿esto los capitaliza de alguna manera con proyección al 2021? Más allá de que ellos hayan dejado en claro que se trató de una lucha de carácter y de corte social. Su pregunta es interesante. Se dice que el 7% son ellos en cuanto a representatividad en la etnografía del país. Así está. Pero una cosa es la etnografía del país como 7% que al rato a la hora suma electoralmente, y otra cosa es que hay un registro de ciudadanía que no ve al movimiento indígena con una muy buena cara, porque después de lo que se vio, sea mezcla mala, sea pura, lo primero que tengo son emociones, percepciones y sensaciones. Y hay en ese amplio campo declaraciones, hechos e historia. Entonces hay ahí la mala mezcla a la cual yo me refiero. Y cuando usted tiene esa mala mezcla, lo primero que debe descubrir vía los focus group es, bueno, ¿qué pasó? ¿Quiénes son los que se presume que son actores? ¿Quiénes son los que integran? Sí, el conglomerado social puede discernir entre lo que yo he llamado la fanesca, entre cada gramínea que esté como componente. Entonces ese es un tema muy complejo que yo diría hay que desmenuzarlo para saber justamente, y parto de la conceptualización de que estamos a foja cero nuevamente en esto. Pero usted o sea, no aquí cree, no se pulverizaron todo lo que sea intenciones de voto. Usted no Tal cree vez el primero que lo esté diciendo. ¿Ah? ¿Usted no cree, Antonio, que esto que pasó con los indígenas, sumándole o no el componente social, etcétera, abre el espacio para un llamado outsider, o sea, para uno que viene como pasó con Correa en su momento, ¿no? Que vino de atrás y finalmente ganó la carrera? A ver, pensaría en cierta manera, coincido que sí, pero yo diría que habría que tener algo que es particular. El outsider puede ser el outsider puro, pero también puede venir un outsider reencauchado con un discurso. Sí, claro. Con un discurso nuevo. Correcto. O sea, no quiero decir que va a venir el outsider, porque al final se crea una tendencia y lo que hay que ver es las cosas con mucha frialdad, porque a la vuelta de la esquina, si toda esta situación, y estoy hablando del 2020, si toda esta situación queda en calma, luego de que veamos las reformas, porque las reformas que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo tienen un problema, ya que parece que estuvieran muertas. Nacieron muertas. Entonces el problema que siempre hemos tenido es el económico. Y no solo es económico, sino que es financiero. Y vale la pena que se ilustre muy bien esto pedagógicamente. El Ecuador tiene un problema como si fuera un aljibe. En el aljibe entra agua, ¿verdad? Y sale agua. Está saliendo más agua de la que está entrando. Pero el problema es que cuando entra el agua, no hay la liquidez financiera para pagar la entrada de agua. Entonces se vuelve una problemática y es un embudo, porque el gobierno dice, ¿de dónde saco los recursos? Entonces, si por aquí me los niegan, por aquí hay una derogatoria, la pregunta es, ¿y a dónde? Claro. ¿Y a dónde vamos? Y ojo con lo que voy a decir, no es que yo tenga ninguna animadversión con el tema venezolano de inmigración, pero si lo ponemos a ver económicamente, hay una especie de una caliche
que hace que los dólares que generen los venezolanos honradamente se estén yendo pues para Venezuela. Sí, no se quedan acá. Entonces nosotros probablemente tengamos un flujo menor, aproximadamente digo yo, unos 50 millones o 25 millones como mínimo al mes, que no están circulando. Claro, no se quedan. Antonio. Entonces, bueno, el problema es mayor. Aunque lo saque un momentito del tema Ecuador, quisiera saber cómo entender lo que ha pasado, por ejemplo, en Chile. Acá en Guayaquil, 10 centavos de incremento en la tarifa de transporte fue un detonante. En Chile subieron 4 centavos. 4 en el metro. Están incendiando Chile. ¿Cuál es la diferencia? ¿O en qué se parecen, en qué se diferencian? Hay un patrón que debemos observar en el mundo y es también válida la pregunta. Comienza por Hong Kong, que tiene otra causa. Va a Barcelona con otra causa y termina en Chile con otra causa. Y Beirut. También. Pero ¿a dónde es que vamos? Y por último, para esquematizar todo esto, yo voy a poner el mejor ejemplo si que ustedes han disfrutado o han criticado la película Joker. Yo la he visto, ¿Ya? Me gustó. Al final, si nos ponemos a dar cuenta, lo mínimo provoca un estallido social. Sí. O sea que no es el precio, el valor, no es lo que yo quiero como independentista, no es lo que pasó en el Ecuador, sino que las explosionan. Había algún resentimiento contenido, ¿no? Contenido. Sí, y entonces, que fue como una olla de presión y que se destapó. Eso correcto. puede haber pasado en Chile. Yo creo porque que fueron sí. 4, para nosotros nos parece poco, pero 4 centavos. Y incendiaron 79 estaciones de metro, hay 300 millones de dólares en pérdidas, millones de dólares, 9 muertos. Uno ecuatoriano. Y uno ecuatoriano. Hay una situación increíble para un país que su economía está más desarrollada que la nuestra, pero el impacto de 4 centavos ha sido un estallido. Tremendo. Tremendo. Ahora, dentro de todo lo que ¿Y hemos sabe hablado... que si hemos visto saqueo, vandalismo, Claro vayamos que se ha a visto. Barcelona y ha habido saqueo, vandalismo. Es lo mismo. En o sea, Chile, hay un en patrón. Líbano, Es un en descontento Barcelona, en todas social partes extraño, igual. ¿verdad? Por eso es que, basado probablemente en esta hipótesis del descontento social, vuelvo y repito, la tesis o el planteamiento mío de que todo volvió a cero. Sí, a eso iba Antonio, justo Ahí a está, eso. o sea, volvió En a este cero. momento, todos tienen, es como que recién se va el primer día de clases, todos de nuevo, porque como lo manifiesta nuestro invitado, los números están en cero Sí, en este yo rato. solamente quisiera preguntarle al señor Tramontana si en todas estas partes ha habido más o menos lo mismo en cuanto al resultado de las protestas, vandalismo. ¿Cuál todas partes? ¿En Claro. el mundo o en el Ecuador? No, en todas partes. Sí, Chile, en Chile, España, Líbano, España. Y el presidente Piñera dijo ayer, el domingo, que habían infiltrados también. La pregunta es, ¿cuánta credibilidad tiene esto de que se está hablando de un plan de desestabilización a nivel de Latinoamérica? Pero es un plan que incluye forzar a los gobiernos a tomar medidas que generan protestas. O sea, alguien obligó Y después a retirarlas. Claro, es decir, ¿Quién no, está no, no detrás? es el resultado de cierta incoherencia en la política o en la cuestión política y económica de los gobiernos. Y me voy a aterrizar en el Ecuador. O sea, no es el resultado de malas decisiones del gobierno. A ver, voy a contestarle por partes. No conozco afuera si esas decisiones económicas hayan producido el impacto social político. Ya. Registro sí la violencia, registro sí el vandalismo, registro sí el saqueo. No sé hasta dónde los infiltrados, pero allá creo que funcionó más por masa de estudiantes. Sí, sí. Acá funcionó más por preparación paramilitar, que no lo dudo, pero en el camino, en el fondo, ¿a dónde es que vamos? Justamente, el Ecuador tiene, bajo las circunstancias que vivimos, créanme que yo quisiera no decirlo, pero el problema económico es tremendo. El problema económico es tremendo porque el gobierno dice, ¿cómo voy a financiar un déficit? ¿Cómo voy a seguir sosteniendo? ¿Cómo debo pagar? Y sabemos que lo sensible está en combustible y probablemente en gas, que no ha subido, pero uno se da cuenta de que la furia del Chiro Es peor que la de loco. Sí, y parar la olla a diario es un problema de aquí que no sé si se replique
justamente en el resto de países, como usted muy bien lo cita. Lo cual quiere decir que lo social, en este momento hay que tomarlo en cuenta, por encima de lo económico. Yo creo que ha habido un traslape de variables. Esa es la lección. Sí, o sea, la variable económica que estaba aquí sobre la política y sobre la social, ahora la social está aquí. Claro. Y sobre la variable social lo que tenemos que ver es, si lo abrimos, si el empleo, la inseguridad, las drogas que están en el núcleo familiar, que es otro tema muy importante que en las últimas elecciones lo pude medir. ¿Qué están pasando? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo es que yo reacciono ante un elemento de cualquier naturaleza? Y, ojo con lo que voy a citar, es interesante hablar de la película Joker, o sea, el Guasón, porque usted dice un tipo sufrido, más allá de las características de sufrido, pero las películas siempre tienen un propósito, es que con una violencia desatada por un comentario de una persona de la calidad del supuesto papá del señor Fleck, provoca el resentimiento. Pero el acto de violencia del entrevistado frente al señor Murray genera una violencia, pero es un acto sumamente violento, matarlo. Pero desencadena lo que le dicen. O sea, cuidado, lo social está siendo muy, muy sensible y tal vez tenga llaga y provoque todo lo que usted me pregunta. Sí, o sea, la pregunta, perdón, don Jota, es si realmente la violencia, esa furia desatada en el metro de Chile o acá en Quito, en el centro histórico, o los actos de vandalismo, ¿eso fue el resultado de la infiltración o fue un estallido social realmente? Yo creo que se mezcló. ¿Se mezcló? Sí, se mezcló. Esa es la mezcla, la Esa es fanesca que hablaba. La fanesca, justamente. Ya. O sea, se mezcló todo. O sea, hubo una mezcla. Una mezcla que llegó a ser un detonante. Bueno, donde ciudadanos, fuerza pública, política, gobierno, estuvieron en un momento determinado entre saber qué hacer y bueno, no hacer. qué bueno en todo caso que Antonio Tramontana ha mencionado lo que mucha gente no menciona, ¿no? Que no seguimos echando la culpa a Maduro. Fue una mezcla de todo. A lo mejor estuvo Maduro, estuvo la Revolución Ciudadana, estuvo la CONAIE legítimamente, estuvieron estudiantes, estuvieron gente de amas de casa, qué sé yo. El caso quiteño. En Quito estuvieron Guayaquil refleja otra realidad. Es otra cosa. Es otra cosa y el resto del país otra. Bueno, en todo caso, esta fue una explosión social, sí, como se está dando en Chile, como se da en Barcelona, aunque con otros motivos, como pasa en el Líbano, etcétera. Permítame solamente, es que es importante aprovechar la presencia, la última del señor Antonio Tramontana, es hacia dónde vamos en Latinoamérica, cuál es su percepción, cuál es su visión sobre políticamente o ideológicamente hacia dónde camina América en este momento. Yo creo que más que política e ideológicamente América debe caminar hacia el progreso. O sea, esto de que dentro del progreso, y lo otro también es con P, la pobreza debe disminuir. ¿Con qué tipo de gobierno? Sí, la pobreza debe disminuir, porque si la pobreza se radicaliza en miseria, usted comprenderá que siempre habrá aquellos que necesitan. Y para que los que necesitan habrá lo que yo creo que tampoco es válido, el cargamontón de los que producen. Y hay que castigarlos a los que producen. Entonces usted dice, bueno, algún día se van a acabar estos señores y todos vamos a volver a un status quo de pobreza. Pero vuelvo y repito, el elemento multiplicador hay que entenderlo. Pero sobre todo, el país, el Ecuador, tiene un señoraje con el dólar. El resto de países pueden contrarrestar por devaluaciones. De hecho, Colombia lo ha contrarrestado. Ecuador no puede, sí. Chile lo ha contrarrestado, Brasil lo contrarresta. De hecho, Argentina, mira el caso argentino, que justamente el caso argentino de un presidente que quiso implantar un régimen totalmente progreso, en donde termina. Como diciendo, todo el conocimiento empresarial que yo tenía lo apliqué. ¿Y qué resulta? Prácticamente se atoró. Eso le registra usted que las tendencias van a variar en América Latina. O sea, la elección de Evo Morales, 45 a 37, donde Evo Morales ha sido 13 años, más de 13 años, si no me equivoco, gobierno. ¿Qué le indica a usted?
que es un señor que no tiene doctorado, no tiene título, pero su economía es sólida. Y se sigue religiendo. Algo está pasando, pues, o sea, los registros. El caso de Venezuela es un caso atónito, pero ahí está. El caso, si no me llevo a equivocar, de Brasil es un caso con Bolsonaro de un ejercicio que tiene la particularidad de su personalidad, pero la economía lo va a presionar. Efectivamente. Bueno, Antonio, muchas gracias, Antonio Tramontana, consultor político que nos ha acompañado un poco para revisar lo que... Y le agradezco porque aquí hay un hecho histórico también. Con usted nos vemos a los 16 años que me vuelvo a entrevistar. Oiga, la última vez fue justamente en Telecentro, que fue un hecho anecdótico. 16 años, buena memoria. Pero, sí, recuerdo claramente. Y un saludo para aquellos, un grupo de amigos de AEA, que siempre dicen que nunca los recuerdo, pero hay 16 años en que nos separan y una brecha gigantesca. Y bueno, complacido y a sus órdenes. Muchas gracias, Antonio.